50 clásicos de la filosofía. Capítulo 20. Martin Heidegger. Martin Heidegger suele ser considerado el filósofo más grande del siglo XX, y su desmenuzado planteamiento de cuestiones o temas aparentemente obvios sigue teniendo un gran impacto en la filosofía contemporánea. Sein und Zeit es su obra de referencia, pero tuvo precedida de un famoso periodo del silencio de 12 años y pareció que surgía de la nada. De hecho, Heidegger lleva años dedicado a la docencia y las conferencias, en cuyo trabajo encandilaba al público, y entre los estudiantes alemanes se construyó la imagen popular de pensador realmente original, como señala Hannah Arendt, que fue alumna suya, con conocidas palabras. No había mucho más que un hombre, pero el nombre viajaba por toda Alemania como el rumor de un rey que va de incógnito. El ser y el tiempo se publicó para respaldar la candidatura de Heidegger a la cátedra de filosofía de la Universidad de Friburgo, y la obra estaba pensada como la primera parte de otra mucho más extensa. Con el libro llegó el aplauso internacional y Heidegger pasó a ser el rector de Friburgo, puesto en el que sucedió a su mentor Edmund Husserl, pero el cargo sacó a la luz la visión ingenua o sencillamente oscura, las opiniones son muchas, que tenía de la política, pues apoyó públicamente al partido nazi. Después de las humillaciones de la Primera Guerra Mundial, Heidegger, como otros muchos, quería que Alemania recuperara su grandeza, pero su antisemitismo sigue siendo un tema confuso. Tuvo una relación amorosa con la judía Arendt, que siguió apoyándola a lo largo de su vida. Sin embargo, la polémica estaba servida. El hecho de que la filosofía de Heidegger quedara atrapada en su posición política era precisamente una demostración de su idea de que los seres humanos nunca se pueden desprender de su entorno social, por muy independiente que parezca. La obra es bastante difícil de leer, y la mejor forma de hacerlo es teniendo a mano alguno de los muchos excelentes comentarios. Si se lee en frío, puede ser una experiencia similar a la de verse engullido en arenas movedizas. El ser y la persona. Al principio de El ser y el tiempo, Heidegger reconoce que la cuestión del ser ya la abordaron los filósofos antiguos y medievales, pero nadie la había analizado adecuadamente. Se daba casi por supuesto porque todos somos y por tanto sabemos que es ser, pero desde el punto del análisis filosófico señala, el significado del ser está sumido en la oscuridad. Los comentarios han batallado con la respuesta de Heidegger a la cuestión, porque él expresó con toda una variedad de términos alemanes que no son de fácil traducción a otras lenguas. El más importante es Dasein, cuya traducción literal es estar ahí, pero que Heidegger emplea para referirse a una unidad de conciencia autorreflexiva, cuyo ejemplo más evidente es la persona. Su gran pregunta era, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es un ser humano en el mundo atado por el espacio y el tiempo? Para él, la obsesión de la filosofía por determinar si un mundo exterior existe y por preguntas sobre qué podemos saber realmente era una pérdida de tiempo. Lo que importa es ser en el mundo, o el hecho de que existimos en un mundo rico de significados y posibilidades. Los filósofos anteriores habían entendido el yo como conciencia observadora. En cambio, Heidegger lo sitúa en el mundo, lo que le lleva por un camino completamente distinto, influido por su estudio de la teología cristiana medieval. Si para Descartes el yo está en el pensamiento, para Heidegger está en el cuidado o la cura. No es en el sentido de compasión emocional, sino más en el de buscar, explorar, hacer, tratar, construir algo, es decir, mi lugar entre los demás en un sentido social o político, que incluye la preocupación por los demás y mi propio desarrollo o progreso. Para Heidegger hay tres modos de ver el mundo. Umsicht, mirar alrededor. Rücksicht, consideración. Por las otras cosas, Durchsichtigkeit, mirar a través. Hasta nuestro propio yo, cada uno es fundamentalmente distinto y trasciende de la simple dualidad cartesiana de mente y materia, este tipo de distinción de la primera idea de por qué pensaba que el ser es mucho más de lo que se ve. Arrojados al mundo. Heidegger fue alumno y después ayudante del fundador de la fenomenología, la filosofía de la conciencia, Edmund Husserl. Con su habitual minuciosidad forense, Heidegger se remonta al origen de esta palabra, el phainomai, del griego, que significa mostrarse, que a su vez deriva del phaino, sacar algo a la luz,
La fenomenología de Heidegger se convirtió en una explicación de cómo se muestran las cosas, en particular de cómo los humanos se muestran en el mundo. En este sentido, se alejaba de cualquier concepción teológica de la persona como manifestación de alguna esencia o alma eterna, para dirigirse hacia el ser tal como se manifiesta ahora en el teatro de la vida humana. La naturaleza del Dasein de estar continuamente autocuestionándose y explorando su sitio, obligado a preocuparse de las incertidumbres pero sin dejar de afirmar su identidad, parte de esta naturaleza es mostrarse o desvelarse al mundo, en el caso de los seres humanos a través del habla y la acción. La vida consiste en explorar nuestras posibilidades en el entorno en que nos encontramos. La idea de arrojarnos es fundamental del ser y el tiempo. El ser humano es arrojado a un lugar, un tiempo y una familia determinados que no son de su elección, y la vida consiste en dar sentido a esta caída en el reino del espacio y el tiempo. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago ahora? Parte de esta perplejidad es un sentimiento integrado de culpa o deuda. Sentimos cierta responsabilidad de hacer algo con nuestra vida, y afortunadamente llegamos equipados con la capacidad del habla y de la acción. Al usarlas encontramos sentido a la vida. De hecho, sería imposible que la vida no tuviera sentido, dadas las materias primarias de la conciencia y el entorno que disponemos. La muerte también es importante para Heidegger, porque marca el final del automostrarse. ¿Qué son los humores? Heidegger ofrece una visión de los estados de ánimo y las emociones completamente distinta de la interpretación psicológica convencional. Considera que en el humano el ser es un permanente estado de cambio de emociones. Nuestros sentimientos y estados de ánimo no son algo que haya que pasar por alto ni menospreciar en relación con la vida real o el trabajo. Al contrario, son fundamentales para nuestro ser. En todo momento sentimos una emoción, o al menos sentimos nuestra tendencia a algo. Los humores, en sentido positivo o negativo, nos posibilitan responder al mundo. Con los estados de ánimo no podemos permanecer neutrales. Hacen que siempre recordemos qué supone existir en este preciso instante. De hecho, la interpretación que hacemos del mundo no es fruto de ningún razonamiento lógico neutral, sino que surge de nuestras disposiciones o humores. Como señala Tom Graves, estudioso de Heidegger, este no aceptaría la idea de inteligencia emocional como una de varias formas de inteligencia. Al contrario, toda inteligencia parte del sentimiento y la disposición, o, en palabras de Heidegger, la comprensión siempre tiene su estado de ánimo. La palabra alemana para humor o estado de ánimo es Stimmung, y en su día significaba la afinación de un instrumento musical. El humor es la afinación de nuestro ser al mundo que nos rodea. Podemos estar desafinados con él, sentir miedo, angustia o terror, o estar afinado cuando las cosas van bien, o nos podemos encontrar con un acontecimiento, un lugar o una persona que nos provoquen un nuevo estado de ánimo, un gran discurso o un bosque hermoso. Estamos afinándonos constantemente. El auténtico yo. Para Heidegger, autenticidad significa reconocer el hecho improbable de tener conciencia y, pese a ello, pasar a interpretar nuestra existencia. La vida de la persona inauténtica está determinada por un ellos social. En cambio, la persona auténtica asume plenamente la libertad de ser dueña de su propio ser, al menos en lo que le permiten las limitaciones del tiempo, el espacio y la comunidad. La autenticidad siempre es una cuestión de grado, porque nadie se separa nunca por completo de la voz comunal o social a la que Heidegger llama el uno. La naturaleza esencial de la existencia, insiste, es que es mía, una constatación de enormes proporciones. De hecho, es tal su peso que pocas personas pueden entender lo que una vida auténtica significaría para ellas. Un modo más natural de ser para el humano es existir como uno entre muchos, no decidirse por un camino de autoconstatación o autoexamen. Sin embargo, incluso para quienes lo hacen, no existe nada que sea persona totalmente hecha a sí misma. La reacción adecuada a la vida es arrojarnos a ella y en el proceso llegar a conclusiones sobre qué es real o verdadero, aislados de la opinión pública. Paradójicamente, solo admitiendo que somos en muy gran medida parte del mundo, vemos con perspicacia en qué podemos marcar una diferencia. Solo los humanos podemos contribuir a formar el mundo, además de simplemente vivir en él. La angustia y la resolución. El sentimiento de ansiedad, señala Heidegger, es consecuencia natural del sentimiento de incomodidad que los humanos tenemos con el mundo.
pero la angustia también es parte de una vida auténtica, porque la naturaleza de la autenticidad no es que anulemos o reduzcamos esta sensación de aislamiento, sino que lo reconozcamos como un hecho y, pese a él, sigamos. En realidad, es un signo de inautenticidad cuando la persona está plenamente identificada con la vida y se siente perfectamente cómoda, porque indica que no es por completo consciente de su existencia como ser contingente y totalmente misterioso. La grandeza está en cuestionar el misterio de nuestro ser, y no obstante, asumir esa incertidumbre con todos sus miedos, y en cualquier caso, decidir algo con la vida. La conciencia, en la terminología de Heidegger, no es algo moral, sino que está para recordarnos constantemente que debemos seguir en el camino del autoexamen y la acción original. La resolución es la decisión de no ser absorbidos por el ellos ni por el uno de las costumbres y la opinión públicas, sino ser claros sobre el papel exclusivo que podemos desempeñar en relación con el mundo y los demás. Los seres en el tiempo. Para Heidegger, la cuestión fundamental del ser es que se manifiesta en el tiempo. La naturaleza del ser humano es nuestra orientación futura. Por consiguiente, ser un ser en el tiempo, en el sentimiento de estar siempre avanzando hacia algo, la naturaleza del ser humano es una orientación futura. Somos criaturas del pasado y de él vivimos. Pero la verdadera naturaleza del hombre es mirar hacia adelante. Somos nuestras posibilidades. Heidegger rechazaba la idea de que la filosofía se debe basar solo en lo que se puede percibir con los sentidos o en la lógica sola. Niega totalmente la idea de Schopenhauer de que el mundo no es más que una proyección de nuestra mente. Es evidente que existimos en el mundo y es imposible que existamos sin que nuestro ser tenga sentido en relación con el mundo. Amo, actúo y produzco un efecto. Esta es la naturaleza de mi ser y el sentimiento de que así se manifiesta a lo largo de toda la vida. Comentarios finales. Heidegger influyó profundamente en Sartre y otros existencialistas, aunque negaba que él mismo lo fuera, alegando que lo que a él importaba no era el hombre en su existencia, sino el propio ser, del que el hombre era la formulación más avanzada. La idea académica general es que el análisis que Heidegger hace del ser no estaba destinado a ser útil para la vida. El ser y el tiempo no es un libro de autoayuda, sin embargo, es difícil no recibir de él cierta inspiración. Se diría que la distinción heideggeriana entre el modo auténtico y el inauténtico de ser es de sentido común. Por un lado, exigimos que la persona sea social, acepte los usos de su tiempo y desempeñe su papel en la vida política. Por otro, aceptamos que una vida auténtica es aquella en la que la persona aprovecha todas sus posibilidades que tiene y le saca beneficio. De hecho, pese a su estilo cínico, la lectura de El ser y el tiempo es un viaje apasionante por la posibilidad humana y el privilegio del ser. Es posible forjar un yo fuerte en el tiempo, superando la perplejidad de ser arrojado a la existencia. Martin Heidegger. Heidegger nació en 1889 en la pequeña ciudad de Merskirch, en el suroeste de Alemania, en el seno de una familia católica conservadora. A los 14 años ingresó en el seminario con la idea de ser sacerdote, pero lo dejó para estudiar literatura, filosofía y ciencia. A los 18 tuvo una revelación al leer la tesis del filósofo bretano sobre los muchos sentidos del ser en Aristóteles. De ahí pasó a la obra de Husserl. Con poco más de 20 años, publicaba artículos en revistas católicas y se doctoró en 1913. 2 años después concluyó la habilitación, tesis postdoctoral, sobre el filósofo medieval Duns Scotus. En 1918, Heidegger pasó a ser Privatdozent en la Universidad de Friburgo y ayudante de Husserl. En 1923 fue nombrado profesor ayudante de la Universidad de Marburgo y en 1928 ganó una cátedra en la de Friburgo. Decidido nacionalista alemán, le atrajo el estridente nacionalismo del partido nazi. En su cargo de rector de la Universidad de Friburgo, siguió las orientaciones de ese partido en la organización de la universidad, lo cual suponía discriminar a los estudiantes judíos. Pero en las vías orales de desnazificación que se celebraron después de la guerra, Hannah Arendt le ayudó a defenderse, alegando que había creído ingenuamente en el nacionalismo sin imaginar lo que los nazis harían al llegar al poder. Los dos siguieron en contacto hasta la muerte de Heidegger en 1976. Siglo VI a.C. Fragmentos. Lo mismo es estar vivo o muerto.
despierto o dormido, ser joven o viejo. En todos los casos, lo primero pasa a ser segundo y lo segundo lo primero. La naturaleza humana no tiene ningún propósito, la divina sí. Dios considera estúpido al hombre, el hombre considera estúpido al niño. Todos y no todos, convergente, divergente, consonante, disonante, de todas las cosas una y de una todas. En dos palabras, todo cambia continuamente, pero en el universo existe una armonía oculta. En la misma línea, David Bohm, la totalidad y el orden implicado. Platón, la República. Y bueno, ya por fin hemos llegado a otro capítulo, al final de otro capítulo de esta serie de 50 clásicos de la filosofía. Alguien que podría en estos momentos haber sido baneado, prohibido, cancelado por haber apoyado el partido nazi, pero a muchas personas pueden separar la obra del autor, independientemente que éste haya caído dentro de los influjos del nacionalismo. ¿Y cuál nacionalismo, no? El de Alemania. ¿Y cuál de Alemania? Pues la nazi. Y ni modo, ¿no? Espero que todo con ustedes funcione de maravilla, que les vaya muy chingón, que tengan un día maravilloso y nos estamos topando hasta el siguiente audio o video. Y solo eso. Bye.